Continuando con nuestro seminario, tenemos el honor de recibir con nosotros al profesor Mario Rovere. Actualmente él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Matanzas, de Buenos Aires. Fue consultor de la OPS en recursos humanos por más de 10 años y su experticia está en la planificación de recursos humanos en salud. Además, él diseñó y actualmente está implementando un programa académico de formación en medicina basada justamente en la atención primaria, que es uno de los grandes temas nuestros, digamos, en este seminario. Doctor Rovere, por favor. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un enorme gusto de estar aquí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. A lo que debo agregar también, muchísimas gracias por la flexibilidad, digamos, de adecuar el horario para poder conversar con ustedes, porque American Airlines no me quiso traer antes. Y lo segundo que quería mencionarles es que verdaderamente durante muchos años, digamos, a lo largo de toda mi carrera profesional, digamos, he estado trabajando fuertemente un poco en dos campos, digamos, que tiene que ver con el campo de la educación y el campo de la relación entre la pediatría y la salud pública. Y es verdaderamente así una especie de desafío enorme, digamos, poner esa experiencia en la constitución de una nueva currícula, que como todo el mundo sabe, digamos, es algo así como un sueño, digamos, que la posibilidad de armar una currícula nueva, porque, digamos, aún incluso los decanos, colegas que están en las universidades más importantes, históricas de la Argentina, expresan habitualmente su envidia, digamos, de decir, bueno, ojalá yo pudiera armar una currícula desde cero. Y así todo, uno puede armar una currícula desde cero, pero no hay profesores desde cero, digamos, de tal manera que todos nosotros traemos un modelo de formación y eso lo hace más complicado. La segunda cosa, no quería dejar de mencionar dos detalles contextuales. El primero es la emoción de estar en este espacio. Lo que me importa a mí, digamos, lo que me impresiona estar en un auditorio que se llame Salvador Allende, digamos, fundamentalmente porque mi primera expresión pública, digamos, como parte del Centro de Estudiantes de Medicina, en ese momento en la Universidad de Buenos Aires, digamos, fue justamente en ocasión del golpe, digamos, del 11 de septiembre, digamos, y yo estaba en ese momento en la unidad hospitalaria y todavía recuerdo, digamos, las discusiones para convencer al director del hospital de que hiciéramos un acto, y el director del hospital no quería, digamos. Finalmente lo convencimos porque Salvador Allende era médico, digamos. O sea, nos quedó siempre la idea de preguntarnos qué hubiera pasado si Salvador Allende no hubiera sido médico. Seguramente no me hubieran dejado que pudiéramos hacer ese acto. Y para nosotros fue verdaderamente no solamente un momento tremendo, digamos, sino también un anticipo, porque todos sabíamos, digamos, que Argentina seguía, digamos, después de Chile en un camino parecido y en algún sentido peor. El segundo aspecto contextual es que no tengo una presentación de PowerPoint, de hecho me gustan mucho las presentaciones, fundamentalmente porque tengo la cabeza un poco confusa, digamos. La verdad es que vengo de 3 días del privilegio de haber estado embebido, digamos, adentro de una reunión de la educación médica norteamericana. Creo que ha sido un privilegio porque es evidente que digamos, nosotros no éramos los participantes del evento. El evento era verdaderamente un evento nacional y es algo que nos resulta interesante. Yo voy quizá adelanto una conclusión, pero nada más que por esto que ustedes ya han mencionado recién, digamos, la utilidad de las provocaciones, digamos. Adelanto una conclusión que después voy a tener que fundamentar, pero a grandes rasgos diría, digamos, los Estados Unidos están haciendo tremendos esfuerzos para venderle al mundo un modelo, digamos, de práctica médica del que quieren salir, ¿no? Es decir, es una especie de paradoja. O sea, ellos quieren salir de ese modelo claramente, digamos, tanto, digamos, las asociaciones profesionales, el gobierno de los Estados Unidos, digamos, una red muy importante de profesores y de universidades
que hoy se reúnen, en este caso, en esta reunión, con el significativo nombre de Beyond Flexner, es decir, más allá de Flexner. Ustedes saben que Flexner es, en cierta manera, digamos, un poquito un nombre asociado fuertemente a nuestro modelo de educación médica por casi 100 años. El informe Flexner en el 2010, digamos, cumplió 100 años y se permitieron, digamos, luego de 100 años preguntarse, digamos, puede ser que sigamos siguiendo a Flexner, digamos. Como no se animaron a contradecirlo, entonces se pusieron más allá de Beyond Flexner. Y la reunión en la que yo estuve, justamente, digamos, fue una reunión de casi 40 escuelas de medicina de los Estados Unidos en la ciudad de Albuquerque, en Nueva México, discutiendo por 3 días qué significa, digamos, ir más allá de Flexner y en algunos casos, digamos, salirse del modelo de Flexner. En principio, digamos, había una perspectiva latinoamericana, pero no resulta fácil hablar de una perspectiva latinoamericana en tiempos de globalización si no vemos un poquito una perspectiva mundo. En esa perspectiva mundo yo no quiero asustarlos, no voy a tomar mucha carrera, digamos, pero quiero ubicar fundamentalmente, justificar esto que les estaba diciendo, qué es el sistema de salud norteamericano y por qué es tan importante para nosotros. En buena medida, entre otras cosas, porque de ahí proviene algo así como el 80% de nuestro libro de texto para formar médicos, digamos, por ejemplo, digamos. Entonces, algunos datos resultan sumamente interesantes. El gasto en salud de los Estados Unidos se acerca a los $9.000 por habitante y por año. Cuando estaba en 8.200, sacamos la cuenta, si nosotros en la Argentina siguiéramos la pista de ese modelo de atención, tendríamos que gastar el 73% del Producto Bruto Interno solo en salud, digamos. Y así todo, con el 10%, somos uno de los países que más gastamos en salud, digamos, en la región. Así, digamos que, en principio, si uno copiara a rajatabla el modelo médico norteamericano, tendría que gastar, digamos, $8.900 por habitante y por año, ¿no? Para darles una idea, la Argentina gasta alrededor de 700, digamos, y Bolivia no se acerca a los $100 por habitante y por año. Bolivia tendría que usar algo así como 4 PBI, digamos, para poder tener un modelo parecido al de Estados Unidos. Pero se enseña la medicina del modelo de los Estados Unidos, digamos, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Mayor de San Simón, en las universidades públicas de Bolivia, digamos, de tal manera que todos los médicos bien formados de Bolivia, digamos, quisieran que Bolivia tuviera un gasto por habitante, digamos, como el que tiene Estados Unidos. Cuando uno se mete adentro del gasto en salud de los Estados Unidos, descubre algunas cosas importantes. La primera es los cálculos más conservadores, digamos, los cálculos oficiales, los cálculos que no tienen nada que ver con la denuncia de nada, digamos, o sea, lo más tranquilo que se puede decir es 1/3 es inútil, digamos. Es decir, 1/3 de ese gasto total no le llega al paciente, digamos. O sea que es absolutamente inútil. Lo segundo es un cálculo que escuché concretamente ahora, digamos, y que es que si Estados Unidos tuviera el gasto en salud de Suiza, que es el segundo en el mundo, digamos, o sea, Estados Unidos es el primero, Suiza es el segundo, pero resulta que el segundo gasta la mitad por habitante que el primero. Si siguiera la pista de Suiza y tuviera un sistema de salud como el de Suiza, podría subsidiar el 100% del gasto en energía eléctrica de todos los Estados Unidos. Digamos. A esta extracción de recursos, el gobierno de los Estados Unidos lo llama confiscación. O sea, dice, digamos, el sector salud de los Estados Unidos confisca, digamos, una cantidad de recursos, digamos, desproporcionados que ha puesto, digamos, a la salud de los Estados Unidos de frente a la ciudadanía. Es decir, hoy hay que responder a la ciudadanía norteamericana, digamos, por qué se gasta lo que se gasta en salud. Los estados de los Estados Unidos muestran, digamos, que en general hay ajuste en todas las cuentas públicas del orden del 15-20% de reducción de presupuesto en los últimos 10 años e incremento del 50% en esos mismos estados en el gasto en salud. Pero quizá, a lo mejor yo logro sorprenderlos con un dato que para mí es un dato sorprendente. Lo había escuchado antes y acá lo ratificaron, digamos, las autoridades. Cuando uno analiza estos 8.000
$600 por habitante y por año, digamos, 5.200 dólares, es decir, más de la mitad de esos 8.600, llegan al sistema de salud por vía fiscal. Por vía fiscal, es decir, el sistema más costoso del mundo no se financia, digamos, porque es tan bueno que la gente está decidida a pagarlo de bolsillo. El sistema más costoso del mundo se financia, digamos, a través de mecanismos fiscales. Y esto es, en cierta manera, lo que ha descubierto lo que se llama el complejo médico-industrial de los Estados Unidos, digamos, que es una nueva fórmula que se basa fundamentalmente en la idea de que hay una gigantesca reserva de mercado en todo lo que atiende el Estado como prestador en América Latina y ahora le voy a contar por qué también en Europa. Es decir, todo lo que el Estado hace como prestador es visualizado como una reserva de mercado. Lo hace, pero debería dejarlo de hacer, digamos, y hay que empujarlo a que se vaya replegando, transformando el concepto de derecho a la salud en la idea de que el derecho a la salud obligaría al Estado a financiar, no a prestar servicios de salud. Por eso, digamos, la tremenda vocación de instalar seguros privados y públicos de salud en toda América Latina. Y uno podría decir, digamos, bueno, América Latina hemos sido objeto de tantos experimentos, digamos. Lo más impactante de todo es que hoy van por Europa. Luego de haber estado 30 años, digamos, acompañando la salud pública en el continente, digamos, siempre hemos tenido, y me imagino que el caso de Chile más todavía, digamos, como una especie de hermano mayor, digamos, que es el National Health Service británico, ¿no? Es decir, toda digamos, si esta casa hablara, digamos, contaría la fuerte influencia, y hasta el día de hoy yo creo que los indicadores de salud de Chile se deben a la persistencia de ese Servicio Nacional de Salud, digamos, en la cultura médica chilena. Desde ese punto de vista, digamos, es tremendo el impacto, el golpe que significa, digamos, que hoy está en demolición el National Health Service, digamos, con amenazas parecidas a las que también está sufriendo el Sistema Único de Salud de Brasil. En el caso de Europa, Europa está como una especie de alerta, digamos, y encuentran un fenómeno que no pueden explicar, digamos. Se están desmontando el estado de bienestar europeo a pesar de la voluntad de los gobiernos. Es decir, se está utilizando, digamos, el sistema de la Unidad Económica Europea, o sea, la Unión Europea, está operando como un aparato de captura, digamos, haciendo que los gobiernos hagan lo que dicen que no quieren hacer, digamos, tendiente a desmontar el estado de bienestar en Europa, muy particularmente en los casos, digamos, de la prestación de servicios de salud. El Servicio Nacional de Salud británico, en general, los tres, digamos, el de Irlanda, el de Escocia y el de Inglaterra, digamos, el caso de Francia, el caso de España, el caso de Grecia, bueno, ni quiero contarles lo de Grecia, el caso de Portugal, digamos, el caso de Italia, en todos los casos, digamos, y aún incluso, digamos, los propios países escandinavos están en una reducción de entre el 15 y el 20% del total del gasto en salud comparado apenas los últimos 10 años. Quiere decir, digamos, que estamos en una situación muy particular, porque por otro lado, en el caso de Estados Unidos, en esta lógica, digamos, del billón Flexner, empieza a aparecer fuertemente, y yo cierro, digamos, esta parte más contextual con esta pregunta, digamos, que se hace no era una pregunta, ustedes tienen que imaginarse una transparencia que no tengo y que me encantaría tener, digamos, que es, digamos, en un momento dado, el representante del gobierno de los Estados Unidos pone una transparencia donde se ve claramente, digamos, que hay un puente muy moderno, digamos, solamente que el río se corrió, digamos. Entonces el puente no puentea nada, digamos, y el río va por el costado del puente, ¿no? Entonces, digamos, claro, la imagen es muy fuerte, digamos, ver un río que eligió por su cuenta y puso en absurdo, si se quiere, digamos, al puente y a la obra humana, digamos, ¿no es cierto? O sea, el río, la naturaleza, el puente. Después que puso esa imagen ahí, termina diciendo, digamos, así es el sistema de salud de los Estados Unidos. Digamos, es un puente que no puentea nada, digamos, y la situación de salud se fue por otro lado. Es tan impresionante esto que, digamos, uno tiene que reflexionar solamente alrededor de algo que es, yo diría,
una especie de lo que decía la maldición china, digamos, ojalá te toquen vivir tiempos interesantes, ¿no? Es tremendo, digamos, lo que nosotros tenemos que aprender en el mundo, digamos, de la educación médica, los desafíos que tenemos hoy. Imagínense solamente esto, digamos, no sé si acá en Chile se usa el mismo término. Si hay algo que verdaderamente le da prestigio a un hospital, e incluso a un hospital universitario, es ser un hospital general de agudos. En la Argentina, digamos, decir hospital general de agudos es algo así como cuádrese, digamos, porque usted está frente al pico, digamos, de la jerarquía, a la catedral de la medicina, digamos, Hospital General de Agudos. Y si toda la morbilidad se transforma en crónica, estaríamos exactamente igual que el río va por un lado y el puente trata de puentear, digamos, y nada pasa por abajo del puente. Hoy, dicen, digamos, cifras oficiales en Estados Unidos, están en porcentajes ocupacionales de menor del 60%. Digamos, el complejo médico-industrial más amplio, digamos, del mundo, digamos, está hoy en una crisis financiera, digamos, fundamentalmente porque no se ha quedado sin motivo una buena parte de la infraestructura de servicios de salud de prestación de agudos, digamos, porque en buena medida uno de los éxitos de la industria farmacéutica, que hace mucho tiempo que no busca curar nada, digamos, es cronificar cosas, digamos, de tal manera que todo lo que antes era enfermedades agudas, graves, se han vuelto enfermedades crónicas. Uno podría poner el caso de la diabetes, si se quiere, digamos, en la historia, recuerden que era una enfermedad mortal, pero piensen ahora en el HIV, digamos, y cómo las enfermedades se van volviendo, digamos, medicamento dependientes. Frente a ese panorama, digamos, América Latina ha estado, digamos, atravesada por vientos de los más diversos, digamos. A mí me ha tocado, como se ha mencionado aquí, digamos, acompañar durante una década todo el movimiento de recursos humanos que tiene más de 40 años en la región. Conceptos que ustedes decían, por ejemplo, integración docente asistencial, digamos, un concepto promovido por la Organización Panamericana de la Salud, digamos, desde la década de los 60. En algún momento dado se intentó instalar la idea de integración docencia, investigación, servicios, digamos, para poner también un componente fuerte de investigación y más servicios, digamos, que asistencial, para expresar que era más amplio que la asistencia, podríamos decir así. Y bueno, de alguna manera los sistemas de salud en el mundo van evolucionando y hay una cosa que quizás resulta, yo, digamos, desde ya quiero pedir disculpas si alguna de las cosas que yo afirmo, digamos, en términos internacionales, después no cuadra para nada, digamos, en la realidad chilena. Veo en ese sentido, como he estado durante 3 días, digamos, con grandes oradores, digamos, que parecen predicadores en Estados Unidos, ustedes conocen el modelo, digamos, tengo la sensación de que vengo de 3 días de estar en misa, digamos. No quiero predicarles a ustedes, sino en realidad quiero ponerme a disposición de ustedes como para abrir un debate, pero la mayor parte de los países, o sea, si yo vuelvo a la Argentina y digo que en Chile se está discutiendo el tema de los especialistas, le va a llamar mucho la atención, digamos, porque lo que el mundo está discutiendo hoy es el problema de los generalistas. Digamos, es el problema de los médicos generalistas, los general practitioners, los médicos de familia. Y hoy se dice que un buen sistema de salud en el mundo tiene un 50% de médicos generalistas o de médicos de familia, lo cual se verifica en las dos costas de los Estados Unidos, igual que en Cuba, digamos, igual que en España. Es decir, que digamos, no es consecuencia de un régimen, digamos, sino distintos modelos modelos de sistema de salud, digamos, más o menos bien organizados, tienen 50% de médicos generalistas que además en algún momento dado van a pasar a ser el centro de la escena, porque si el centro de la escena tiene que ver con las enfermedades crónicas, digamos, es muy probable que los centros de salud tengan mejor tecnología y mejor expertise, digamos, para generar apego, para generar adherencia a los tratamientos, para generar seguimiento de pacientes, que un hospital general de agudos, que está obligado, digamos, a transformar en crisis todos los episodios de contacto de una persona que tiene una enfermedad crónica. Es decir, cuando un paciente de enfermedades crónicas va a un hospital de agudos, digamos, cuando tiene una crisis. Digamos, entonces, digamos, en vez de hipertensos, vamos a tener un rosario de crisis hipertensivas, digamos, ¿no es cierto? Una donde, digamos, poner los servicios de salud más cerca de donde la gente vive, estudia o trabaja, digamos, es literalmente, digamos, una sabiduría que, entre otras cosas, surgió, digamos, la aprendimos en el mundo, entre otras cosas, de la experiencia de Chile, digamos, de tal manera que me parece interesante también compartir esto con ustedes. Específicamente, digamos, donde puedo dar un poquito más de referencia,
se refiere al tema de qué está pasando en la Argentina, digamos, y en realidad me interesa compartir con ustedes lo que está pasando en la Argentina, porque nosotros tenemos mucho la sensación de que existen puentes, digamos, no como ese, digamos, que acabo de mencionar, sino puentes conducentes, digamos, a poder generar, de alguna manera, a lo mejor más que puentes serían túneles, digamos, porque es un poco lo que está en este momento promocionándose en el aeropuerto de Ezeiza, que se va a intentar hacer un túnel, digamos, entre Argentina y Chile, digamos, pero verdaderamente la sensación que yo tengo es que tenemos problemas bastante parecidos, digamos, porque básicamente, por supuesto con toda América Latina, pero sobre todo con Uruguay y con Chile, con Uruguay, con Argentina y con Chile, digamos, me parece que tenemos una densidad de médicos por habitante parecido, tenemos desafíos muy parecidos, una morbilidad parecida, nuevos problemas. El tema, por ejemplo, de la longevidad, digo, se puede usar distintos nombres, pero me parece que hoy tenemos una densidad poblacional distinta. La longevidad y las enfermedades crónicas no es lo mismo, digamos, pero la longevidad nos está poniendo frente a nuevos desafíos. En algunos casos la longevidad ha llegado también a los sectores de más bajos ingresos. Las tecnologías que tenemos para enfrentar la longevidad, digamos, son tecnologías que están adaptadas, preparadas especialmente para sectores de clase media o de mayores ingresos. La relación longevidad y pobreza, por ejemplo, es un desafío absolutamente nuevo y depende mucho de la velocidad de la longevidad. Yo quiero decirles en esto que la OPS, por ejemplo, lo que nos dice es Chile, Argentina, Uruguay tienen la ventaja de que el envejecimiento les vino de a poco, digamos. Pero, por ejemplo, Brasil o México están en este momento, digamos, en crisis porque la longevidad les vino de golpe, digamos. Entonces, fue mucho más rápido el cambio demográfico y los servicios de salud están cero preparación, digamos, para tratar el tema de longevidad. Frente a esa situación, en la Argentina nos ha empezado a pasar si se quiere, una situación relativamente nueva. Desde hace unos 7 u 8 años, nosotros tenemos una resolución del Ministerio de Educación de la Nación, digamos, que obliga a todas las universidades del país a formar médicos generalistas. Es decir, la obligación del grado es formar médicos generalistas, digamos, ¿no es cierto? Esto es, en cierta manera, es un mandato un poco paradojal porque, por otro lado, en la Argentina la medicina general es una especialidad, digamos. Es decir, no se llega a médico general porque uno tiene un título de grado, sino porque hace una formación de posgrado para ser médico general y médico o médico de familia. En la Argentina hay una gran diferencia que no tiene que ver quizá con los contenidos de qué es médico de familia y qué es médico generalista, sino que generalmente el médico generalista se forma en el sector público, digamos, y el médico de familia en la seguridad social o en el sector privado. Entonces, esto ha generado como una especie de brecha que después no se verifica en el mundo de la formación, a pesar de que generalmente los médicos generalistas tienen como más formación en salud comunitaria o en salud pública, y los médicos de familia como que definen su universo alrededor justamente de la constelación familiar. De todas maneras, digamos, la ley no discrimina, digamos, dice, digamos, va empujando el sistema para tratar de lograr que el 50% de los médicos sean médicos o de familia o médicos generalistas, que además las dos asociaciones se pusieron de acuerdo y hoy hay una pauta nacional para definir qué es, digamos, la medicina familiar general, digamos, general familiar o como sea. Por supuesto que cuando uno dice 50% son generalistas, está diciendo el otro 50% son especialistas. La República Argentina ha sido un país, y lo quiero decir, digamos, no estoy muy orgulloso de eso, pero yo diría, básicamente hemos sido un país negligente en el campo de recursos humanos. Y hemos sido un país negligente fundamentalmente porque la autopercepción en la Argentina es que recursos humanos sobra, es decir, tenemos médicos de más. De hecho, estamos calificados como un país, después de Uruguay, como el país de mayor cantidad de médicos por habitante de Sudamérica, digamos, y estamos superando los 3 médicos cada 1000 habitantes. Así que, en principio, digamos, no había un motivo por el cual estuviera, digamos, particularmente sensible el gobierno nacional para analizar estas cosas. Peor todavía, que es un país federal, digamos, con lo cual es mucho responsabilidad de las provincias, digamos, de poder resolver este problema. Pero se ha prendido una luz amarilla en el tablero y ahora una luz roja en el tablero. Esto es, digamos, desde en la última década, es como si los médicos hubieran desaparecido. Es decir, literalmente hablando, uno podría hacer una presentación diciendo ¿dónde están los médicos argentinos?
Obviamente no hay un fenómeno, por más que hay fenómenos migratorios, igual que el resto del mundo, la Argentina no es un gran proveedor de médicos al extranjero, digamos, así que están ahí, digamos. Ahora, ¿qué están haciendo? Y bueno, empezamos a verificar 2 o 3 cosas que tal vez a ustedes les resulte por comparación, digamos, interesantes. Tenemos 3 hipótesis de trabajo, algunas bastante cercanas a la comprobación, pero siguen siendo hipótesis, digamos. La más fácil, que se le escapa a todo el mundo enseguida de la boca, es la feminización de la medicina. Digamos. Nosotros tenemos cohortes, digamos, de ingreso en educación médica, algunas cohortes de 85% de mujeres, digamos, sobre el total. Bueno, digamos, podría ser un argumento machista decir que es culpa de la feminización de la medicina. Pero inmediatamente debemos agregar otra cosa. Es la feminización de la medicina en un mercado del trabajo que sigue definido en función de los hombres. Es decir, el mercado de trabajo de la Argentina sigue diseñado como si la feminización de la medicina no existiera. Y muy particularmente el caso del universo de las residencias médicas. Las residencias médicas, digamos, son un régimen, digamos, de inspiración militar, digamos, de tal forma que, digamos, es muy difícil que, estando cercano a cualquier compromiso familiar mínimo, digamos, por ejemplo, digamos, tenemos provincias enteras que no tienen ningún régimen de maternidad y donde incluso en las entrevistas de ingreso a la residencia le preguntan a la entrevistada, digamos, usted no se va a embarazar, ¿no? Digamos, en los próximos... Imagínense ustedes, digamos, ese contexto. Estoy caricaturizando un poco, pero es más complejo que eso. El mercado de trabajo de salud de la Argentina, o sea, ya hay más de 50% de mujeres en médicas, pues, digamos, en los médicos menores de 45 años, o sea, que no son los recién recibidos, digamos, incluso de 45 años y menos, digamos, más del 50% de los médicos son médicas. En el caso de los mayores de 45 años, digamos, sigue habiendo predominio masculino, entre los decanos también, digamos, pero tenemos ese tema, digamos, entre los directores de hospital, etcétera, que es lo que habitualmente tenemos quejas muy fuertes, digamos, sobre la perspectiva de género vinculado al sector salud. El segundo argumento de dónde estarían los médicos tiene que ver con algo que también me parece que debe ser discutido, tal vez en Chile está resuelto, pero yo se lo quería también compartir, que es el problema de las especialidades, digamos. La primera pregunta no es cuántos especialistas, sino la primera pregunta es cuántas especialidades. Porque, digamos, las especialidades son un invento norteamericano, digamos. O sea, yo creo que todos más o menos tenemos, algunos ya la edad suficiente para recordar que fue una estrategia de mercado. O sea, cuando en Estados Unidos se desmovilizan los médicos de la Segunda Guerra Mundial, la Asociación Médica Americana queda en pánico, digamos, de que estos médicos, que además sabían hacer de todo porque eran médicos de guerra, vinieran, digamos, a arruinar el mercado de trabajo de los Estados Unidos. Y entonces inventaron las especialidades. Digamos. Las especialidades no son generadas porque hay tanto conocimiento médico que no cabe en nuestra cabeza, cabe pocas cosas en nuestra cabeza, pero de todas maneras, digamos, el problema fundamental es que fue una estrategia de mercado. O sea, para decirlo literalmente, en Buenos Aires es más fácil explicar esto. Si usted va a tener una inundación, es mejor que tenga un delta, digamos, porque si tiene un delta, digamos, la inundación se diversifica. Entonces, la pregunta es cuántos arroyos y ríos va a tener usted en su delta. Entonces, si uno compara, digamos, España con Estados Unidos, digamos, en Estados Unidos hay el doble de especialidades que en España. Entonces, la pregunta es cuántas especialidades necesitamos, digamos, porque cuantas más especialidades necesitamos, más médicos necesitamos. Y este no es un tema menor, digamos, es un tema central, porque, digamos, nosotros podemos especializar y subespecializar y subespecializar en la medida, digamos, de que la subespecialidad tenga monopolio, digamos, de práctica, puede desarrollar, digamos, un mecanismo de ponerse en sobredemanda o en suboferta y desarrollar una estrategia que está totalmente conocida en el mundo, que es la estrategia, no sé si sirve acá la comparación, ojalá que no, pero en la Argentina diríamos simplemente la estrategia de los anestesistas, digamos. Con decir la estrategia de los anestesistas, en la Argentina sabemos de qué estamos hablando, que es casi, digamos, se transforma en una actitud extorsiva, digamos. Extorsiva, digo, incluso que avergüenza incluso a la propia profesión, porque también me gustaría señalar, digamos, que nosotros experimentamos mucho en el grado, en buena medida, digamos, porque también, digamos, la profesión médica como tal se ha debilitado.
y las asociaciones científicas profesionales han tomado el rol, digamos, de la corporación médica, generando, digamos, N corporaciones que tienen más poder que la propia medicina. Entonces, digamos, esas corporaciones tienen hoy una estrategia principal, miran como el leading case, digamos, miran a los anestesistas, todas están tratando de tener monopolio de práctica y de ponerse, digamos, en sobredemanda o en suboferta. A partir de eso, digamos, negocian situaciones excepcionales en el mercado de trabajo. Me imagino que en Chile sería más complicado, pero le digo en el caso de Argentina, para que usted ojalá no diga algo que después por mi culpa, digamos, se contagie, digamos, porque ahí veo ahí que no se pueden traer plantas, animales, y que yo en el aeropuerto veo que Chile es un país que continúa siendo muy estricto, digamos, en términos de frontera, así que no sé cómo me dejaron pasar esto que voy a decir ahora, pero, digamos, los anestesistas para el sector público fuerzan la renuncia masiva y obligan a contratar por afuera, digamos, a valores, digamos, salariales por 5, digamos, ¿no? Entonces, menos mal, ya me tranquilizo de no haber sido el primero de traer esta plaga, digamos, pero verdaderamente, digamos, es bastante razonable que después las otras especialidades quieran hacer lo mismo, digamos. Digamos, ¿en qué sentido seguimos siendo una profesión si toleramos que en el mismo acto quirúrgico un cirujano gane 5 veces menos que el anestesista? Digamos. O sea, en algún sentido hemos dejado de ser una profesión porque, digamos, contenemos como que puede desarrollarse semejante falta de solidaridad, digamos, de corporación, digamos, ¿no? Literalmente hablando. Bueno, frente a ese fenómeno, la Argentina entonces ha empezado a descubrir algunas cosas que le inquietan mucho. Ha hecho una enorme inversión, ha retomado la inversión en el sector público, ha desoído, si se quiere, digamos, las sugerencias del canto de sirena del Banco Mundial, digamos, que nos ha venido vendiendo durante una década entera, digamos, la idea de que el rol del Estado es garantizar el financiamiento, digamos, y no prestar servicio de salud. Hemos recuperado la iniciativa, digamos, en la construcción de hospitales, en la construcción de centros de salud, y también hemos recuperado la iniciativa en la generación de residencias. Y fíjense qué cosa nos ha empezado a pasar, digamos. Por primera vez en la historia argentina tenemos residencias que no se cubren. Es decir, durante mucho tiempo la idea de la residencia pasó a ser una especie de, qué sé yo, de deseo que establecía, literalmente hablando, que había, digamos, siempre había 2 aspirantes o 3 por cada cargo de residencia. Nosotros hoy estamos en condiciones casi de ofrecer la residencia al 100% de los médicos graduados, jóvenes graduados, y tenemos, digamos, una cobertura que no llega al 60% de esas vacantes de residencia. Y de esas vacantes, por supuesto, digamos, tenemos 0,3 aspirantes por cada residencia de medicina general, 0,7 por cada residencia de pediatría, y tenemos, digamos, 8 aspirantes por cada residencia de anestesiología, por supuesto, digamos, por razones obvias, digamos. Y además, la sociedad de anestesiología, digamos, tiene un acuerdo, digamos, es también extorsivo, de que regula el número de residencias, digamos, de anestesia que puede hacer el sector público, digamos. O sea, el sector público también está amarrado en relación a cuántos anestesistas puede formar, porque solo lo puede formar bajo la supervisión de la Sociedad de Anestesia, a pesar de ser residencia del sector público. Frente a todo este panorama, hace aproximadamente 5 años, el Gobierno Nacional empezó a analizar la problemática de la educación médica y se empezó a trabajar en forma proactiva, muy particularmente tratando de generar una invitación a un foro, digamos, de universidades públicas. Menciono esto, sinceramente, digamos, no es que estemos muy orgullosos de esto. El Gobierno Nacional necesitó, en cierta forma, instalar una preocupación de este tipo, porque, por un lado, porque la mayor parte del número de universidades que forman médicos en la Argentina, más del 50% son universidades privadas, digamos. Pero cuando uno va a ver el número de graduados, digamos, entre el 75 y el 78% del total de los graduados, según el año, son de universidades públicas, digamos. Ahora, el problema es que el problema que el Estado estaba viendo es que los graduados de las universidades públicas tampoco eligen el sector público, digamos. Entonces se empieza a dar una situación paradojal, que si ustedes lo ven en comparación, se parece mucho al problema de Brasil con el Mais Médicos, digamos, que es el tema que nosotros hemos llegado a tener el absurdo de tener una universidad pública y gratuita,
digamos, que forma médicos como universidad pública y gratuita, digamos, abierta supuestamente a toda la población. Igual hay barreras económicas que no necesariamente están en el pago, digamos, y resulta que tenemos regiones del país a donde solo van los argentinos que se formaron en Cuba, digamos. Un fenómeno que, literalmente hablando, nosotros decimos una mojada de oreja, digamos, a las universidades públicas de la Argentina. O sea, ¿cómo es que nosotros no podemos dar cuenta del problema, digamos, de la distribución territorial de los recursos humanos con el presupuesto que tenemos, digamos, en términos de formación universitaria, un presupuesto que nos permite formar médicos sin cobrarle nada a los estudiantes? Es decir, que, digamos, es un volumen muy importante, es un país que tiene, digamos, es muy extenso, ustedes saben, digamos, tiene diversidad de climas pero a veces no solamente es un problema de extensión en el sentido de que uno no llega a las últimas poblaciones rurales, no llegamos al tercer anillo del conurbano de Buenos Aires, digamos. Y hoy, específicamente en el área donde yo estoy, digamos, con nuestro nuevo departamento, digamos, de salud, tenemos 4 años de desarrollo, la carrera de medicina, nutrición, kinesiología, enfermería. ¿Y qué tenemos, digamos? En el área de influencia nuestra, que es el cono oeste del Gran Buenos Aires, digamos, que más o menos tenemos 4 millones de habitantes, digamos, en ese cono oeste, se están desarrollando entre recuperación edilicia, digamos, y hospitales nuevos, 9 nuevas infraestructuras, digamos. El problema fundamental es que no se puede habilitar porque no hay recurso humano. Digamos, aunque ustedes no lo crean, hoy tenemos problemas para llenar, digamos, hospitales nuevos en el Gran Buenos Aires, digamos, a 40 minutos, 50 minutos, digamos, del obelisco, para decirlo gráficamente, digamos, con gente y no es solamente un problema de lo que a ustedes inmediatamente se les ocurriría, es por qué no pagan más, digamos, ¿no es cierto? Sino que es simplemente que se ha generado un fenómeno muy particular. Y voy a la tercera causa, que creo que explica también qué ha pasado con los médicos. O sea, la primera, analizamos la feminización. La segunda, el exceso de especialidades. Argentina se parece mucho más a Estados Unidos que a España. Digamos, en consecuencia, las especialidades tenemos casi 95 especialidades reconocidas por el Ministerio de Salud. Digamos, España tiene 50. Y a su vez, digamos, hay colegios médicos de provincias que reconocen otras especialidades hasta llegar a un número, digamos, de 150 en todo el país. 150 especialidades, digamos, hace falta mucho médico para llenar 150 especialidades, muchas de las cuales además están peleadas entre sí, porque se disputan, digamos, del tema de, digamos, quién atiende la artritis reumatoidea, quién atiende, o sea, hay peleas vinculadas, digamos, a las especialidades y a las subespecialidades. Pero la tercera explicación, que es la más difícil probablemente de probar, es que en la Argentina lo que ha sucedido en los últimos 15 años es que también ha habido un gigantesco crecimiento del sector privado. Por mecanismos, digamos, algunos mecanismos que nosotros vivimos como positivos, como por ejemplo, digamos, la mejora del empleo estable, pero en la Argentina la mejora del empleo estable termina siendo una transferencia neta de recursos, digamos, de la seguridad social hacia el sector privado, digamos. Por supuesto que la Argentina es flojita de papeles en lo que hace a las cifras del sector privado, pero, digamos, las declaraciones en general, digamos, de clínicas, sanatorios, prepagas, etcétera, indican, digamos, que nunca en la historia tuvieron un ingreso como el que están teniendo en este momento, generando además brechas de vuelta, digamos, de 3, 4 veces el nivel de salario que se ofrece en el sector público y en el sector privado. Es decir, literalmente hablando, el sector público no puede seguir la pista, digamos, de salarios a veces simplemente, digamos, injustificables si uno lo compara con profesionales parecidos, digamos, de otras áreas que no sean las de salud, digamos, en términos de el nivel de ingreso que se está produciendo en algunas especialidades y en algunas instituciones. Solamente para darles una idea, quizá sí sea un buen indicador. La provincia de Corrientes es una provincia que está ubicada, si ustedes más o menos se ubican cerca del límite con Brasil, digamos, viene en Misiones, Corrientes, una provincia, digamos, mesopotámica, está entre 2 ríos y es límite con Brasil y tiene 2 problemas, digamos. El primer problema es el problema del maíz médicos de Brasil, porque, digamos,
los médicos correntinos, digamos, solo tienen que pasar la frontera para el otro lado, digamos, ya están en condiciones muy interesantes, digamos, por el programa Mais Médicos de Brasil, que si bien es un programa donde 85% de los médicos que ha internalizado son cubanos, digamos, el 15% restante se reparte entre los países limítrofes, básicamente Uruguay y Argentina son grandes dadores, digamos, para ese programa. Para algunas provincias es un número significativo, Corrientes es una. Pero hay otro fenómeno más raro en el caso de Corrientes. Corrientes tiene, digamos, es la universidad del Nordeste, es la que tiene la menor tasa de feminización, digamos. Como consecuencia de eso, en Corrientes, digamos, los médicos correntinos se han vuelto muy atractivos en el mercado de trabajo de Buenos Aires. Fíjense cuál es el nivel de ganancia, digamos, de las clínicas privadas de Buenos Aires, que tienen médicos de guardia sábado y domingo, digamos, que son correntinos y que le pagan el viaje, digamos, en avión, de ida y vuelta todos los fines de semana. Entonces, la ciudad de Corrientes hoy tiene una captura, digamos, o una pérdida de médicos, y el principal hospital pediátrico, el Juan Pablo II, digamos, de la ciudad de Corrientes, no consigue médicos de guardia. O sea, estamos hablando del hospital pediátrico de la provincia, digamos. El hospital pediátrico de la provincia no consigue médico de guardia porque se sube en un avión, digamos, para hacer guardias en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, digamos, ¿dónde están los puntos de innovación? Los dos grandes puntos de innovación que hemos tenido en las últimas décadas, y yo también quería mencionar en esto, digamos, la importancia de algunos movimientos que hoy antes eran marginales, ahora se han vuelto muy centrales. Uno de ellos, digamos, el movimiento vinculado a McMaster, digamos, que en la década de los 70, en la década de los 90 hubo un pequeño, no tan pequeño, digamos, hueco entre el 95 y el 2004, digamos, la OPS no continuó su cooperación en el campo de la educación médica y ese espacio fue muy llenado, digamos, por la Fundación Kellogg's y por la diseminación del modelo de McMaster a muchas universidades de América Latina, sobre todo en Brasil, donde se creó una gran red que se llamó Rede Unida, que incluso competía con ABEM, digamos, llegó a ser más importante que ABEM porque además incluía las otras carreras, no solamente medicina. Ustedes saben que hay un profesor chileno, digamos, que digamos, que fue un gran difusor de este modelo, entre otras cosas porque hablaba español, obviamente, digamos, que es el doctor Venturelli, digamos, que tiene un libro en el Paltex. Esa década, digamos, empezó a instalar dos grandes ejes de trabajo y yo creo que siguen siendo valederos, digamos, para nuestro trabajo para adelante. Digamos, uno es el tema de la innovación pedagógica. Creo que evidentemente todo lo que significa aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, el aprendizaje en grupo pequeño, el poner al estudiante como en el centro, digamos, y todo este recorrido, digamos, que va hasta el desarrollo del modelo de competencias, digamos, que está muy fuerte en este momento trabajado, pero que requiere también competencias, es una bolsa, digamos, también hay que meterse adentro de las competencias. Promovemos en principio la idea de una perspectiva australiana de competencias que resulta muy interesante. Nosotros le llamamos competencias situacionales, ¿no? Para decirlo gráficamente, decimos competencias situacionales cuando queremos explicarlo en un instante, decimos una cosa es saber patear un penal y otra cosa es saber patear un penal en un clásico, digamos, ¿no? Digamos, la competencia situacional es que te sirva en el momento que hace falta. O sea, todos sabemos resucitar muñecos, digamos. O sea, una cosa es resucitar muñecos y otra cosa es tener un paciente con un paro cardíaco. Entonces, la idea de competencia situacional es llegar a ese punto. O sea, nos guía la capacidad de resolver problemas situados, exactamente donde las cosas ocurren. Digo esto porque hay una gran inversión en el mundo de la simulación que tiene sus límites, digamos. No necesaria, o sea, prepara, digamos, pero no termina de preparar si la competencia no se adquiere en el contexto real de aplicación. Creo que hay mucho en innovación pedagógica y yo sinceramente no hablaría mucho de eso porque yo creo que probablemente acá mismo sería más lo que tengo que aprender que lo que puedo compartir con ustedes. Sin embargo, el otro gran eje, que cada vez empieza a aparecer más fuerte, es este eje de lo que se llama orientación comunitaria, digamos, que es la capacidad de los procesos de formación de descubrir, digamos, como escenario de aprendizaje, los lugares donde la gente vive, donde la gente estudia, donde la gente trabaja.
Incluso, digamos, yo ya sé que en muchos casos para una universidad decir centro de salud ya parece la reforma agraria, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, el centro de salud a veces todavía está demasiado lejos de la población, digamos. Y lo que nosotros tenemos verificado, por ejemplo, contra Census, contra el sentido común, digamos, en la Argentina por lo menos, es que hay gente que llega a un centro de salud en transporte público, digamos. Entonces, no es cierto que el centro de salud, digamos, está en la esquina de tu casa, digamos. En muchos casos, digamos, el centro de salud también está muy lejos, también es un lugar de referencia. Y además, digamos, en muchos casos, los centros de salud se comportan como el brazo extendido del hospital, digamos, ¿cierto? Nosotros creemos que hay una revolución copernicana, que esto que la OPS está trayendo, digamos, con digamos, una orientación hacia la atención primaria de la educación médica, me parece que requiere un tremendo salto cualitativo, digamos, en una lógica de trabajo territorial. De vuelta hago homenaje, digamos, a todo lo que aprendimos de Chile en lo que se refiere a trabajo territorial, porque fundamentalmente, digamos, el centro no está en el hospital, digamos, y entonces el satélite es el centro de salud, que es el brazo extendido del hospital. Nosotros tenemos un nombre medio absurdo, que es centro periférico, digamos, o es centro o es periférico. No, pero esa se usa mucho, digamos, antes le decían la salita, digamos, que era peor, pero bueno. Pero en realidad lo que nosotros decimos, la revolución copernicana es cuando vos ponés el centro del compás en la población. Si pones el centro de compás en la población, es el centro de salud el que gira alrededor de la población, y el que es periférico, verdaderamente periférico, es el hospital, digamos. O sea, literalmente hablando, lo transformo en futbolístico, pero espero no afectar ningún interés binacional, digamos, literalmente hablando, las facultades de medicina nos hemos pasado 100 años, gracias a Flexner, produciendo arqueros, digamos. Con los arqueros vos te podés garantizar no perder por goleada, digamos, pero no ganás ningún partido solo con arqueros. Digamos, nosotros necesitamos formar delanteros, digamos. Necesitamos formar profesionales de salud que sean capaces de ir a donde los problemas están ocurriendo. Y como la morbilidad está cambiando, digamos, y una buena parte de esa morbilidad todavía no se ha transformado exactamente en un hecho medicalizable, digamos, cuando aparecen los determinantes sociales de la salud, digo entre paréntesis, impactante escuchar a los norteamericanos hablar de determinantes sociales de la salud, digamos, es impactante, digamos, no sabemos exactamente qué entendieron de eso, pero digamos, lo dicen todos, incluso una sigla, digamos, DSOH, ¿no? Determinant Social, SDOH, Social Determinant of Health, digamos, ¿no? Y aparecen todos los PowerPoint, digamos, digamos, es impactante que en Estados Unidos han descubierto eso. Verdaderamente, digamos, lo que en el fondo lo que están diciendo es, digamos, esta sencilla conclusión, digamos, que es, para quienes hacemos educación médica y nos hemos preguntado muchas veces cuál es el médico que el país necesita, yo diría, ojalá esa fuera la pregunta. El problema es que lo que hacemos educación médica nos tenemos que contestar, ¿cuál es el médico que el país va a necesitar? Digo, como viene la cosa, diríamos, ¿cuál es la médica que el país va a necesitar? Digamos. Y eso requiere capacidad de prospectiva y de exploración de hacia dónde se va a mover la morbilidad y los servicios de salud. Pero los servicios de salud tienen que seguir a la morbilidad, porque si no se queda como el puente, digamos, que no conecta nada. Digamos. Me parece que si la morbilidad se mueve, digamos, los servicios de salud tienen que ir atrás de la morbilidad. Digamos. No se puede quedar quieto esperando que la morbilidad se redefina para aprender a entrar al hospital de agudos, digamos, a pesar de tener fundamentalmente problemas crónicos. Bueno, muchas gracias. No sé si está previsto algún momento de preguntas, ¿sí? ¿Preguntas? En primer lugar, muchísimas gracias por la presentación. Se agradece sobre todo su experiencia en lo que fue esta reunión que tuvo en Estados Unidos, porque probablemente hay muchas cosas que en el norte de nuestra América están definiendo como grandes revelaciones y probablemente se aplicaban en el sur.
¿Ah? Es que ya nos habíamos encontrado afuera, pero yo soy Natalia Enríquez. Y soy representante de justamente los médicos que están haciendo residencia. Que, como lo conversábamos afuera, acá es distinto. O sea, residente se le llama a todo el que hace especialidad no bajo una modalidad particular. Aquí el tema del género actualmente es más o menos 50-50. Llegando casi a ser un 60-40 en las personas que están ingresando ahora, con predominio femenino. Pero si uno mira la estadística que tiene la Superintendencia de Salud, la verdad que dentro de los médicos que actualmente están registrados, son aproximadamente entre 70-80% hombres. O sea, en Chile tenemos un predominio básicamente masculino. No veo cómo se vaya a transformar mucho aquí puntualmente ese fenómeno, pero sí tenemos un fenómeno que probablemente no se ha visualizado en su complejidad y que son nuestros sistemas de salud. O sea, tenemos dos sistemas de salud que están corriendo de forma paralela y que se mezcla mucho lo que es el tema de la aseguradora con la prestadora. Y aquí tendenciosamente, en parte la discusión que se está dando en Chile, pretenden asimilar ambas cosas, como que fueran sí o sí unidas. Y por tanto, cuando se habla de la reforma ISAPRE, que es un fenómeno que estamos viviendo puntualmente ahora, y que hoy acaba de aparecer una noticia que se va a desplazar la discusión, de hecho, se intenta decir que si pasa a ser la aseguradora de concepción estatal única, inevitablemente va a tener que ser los prestadores solamente estatales públicos. Lo cual no son vinculantes, pero aquí se intentan vincular. Pero por otra parte, también estamos viviendo este fenómeno, y probablemente hace muchos más años de lo que se está viviendo en Argentina, que es que no importa cuánto formemos finalmente de médicos, la mayoría se van a ir al sistema privado. Pero se está invirtiendo cada vez más recursos estatales en formar médicos, sobre todo médicos especialistas, en donde no hemos hecho justamente esas definiciones a las que apela usted, en que no tenemos claras cuántas especialidades, ni cuántos queremos formar, ni dónde los queremos tener, porque a primera impresión pareciese ser que no es un problema, sino que es más bien que la mayoría están en el sistema privado, y la mayoría están dentro de las 3 regiones principales, que son la metropolitana, que son la 5ª región y que es la 8ª región. Y el resto principalmente es un problema más bien de distribución. Y ahí es donde esta como iniciativa de salud en todas las políticas parece tener más sentido, porque no es solo que en la parte educativa se genere formarlo, sino que tiene que haber también una visualización del sistema de salud, que es que dónde van a quedar. Y no sé, bueno, qué visión tienen desde Argentina o desde afuera de este problema. ¿Quiere contestar al tiro? Sigamos, si no hay otra pregunta, por ahí comento esta hasta que se animen otras. En realidad, bueno, en principio me parece que básicamente es un comentario, digamos, me ayuda mucho a entender también, digamos, parecidos y diferencias, digamos así, ¿no? En el caso, la sensación que yo tengo, digamos, es que a lo largo de la comparación internacional, yo mencioné algo que a lo mejor parece una frase vacía, digamos, que es cuánto queda del Servicio Nacional de Salud en Chile, digamos, ¿no? Pero yo, digamos, amplío un poquito la reflexión de esto y le digo, digamos, si Chile no es Colombia, es fundamentalmente, digamos, porque persiste el Servicio Nacional de Salud en la cultura, digamos, médica chilena, que probablemente generacionalmente, digamos, se pudiera ir perdiendo, pero, digamos, hay una sensación, digamos, en Chile, una concepción de salud pública, digamos, que no hay en Colombia. Digamos, y recuerden que son los 2 países que han sido usados por el Banco Mundial como los modelos, digamos, para el resto de los países de América Latina. A mí lo que me parece fuerte, digamos, en este sentido, es que en el caso específico, bueno, traigo también un tema que me llamó mucho la atención, además porque me ayuda a conciliar como 2 pedazos míos, digamos.
una de las mesas, digamos, en Nueva México fue, digamos, medicina y salud pública, viejos adversarios, digamos, nuevos aliados, ¿no? Una cosa muy curiosa, digamos, es el tema de señalar, digamos, para las reformas que se vienen, digamos, la medicina y la salud pública tienen que trabajar juntas, digamos, justamente para que no nos pase esto que nos pasó, digamos, con respecto al tema de que el puente está en un lado y el río está en otro, digamos, ¿no? Porque a veces si uno quiere hacer pronóstico, no se puede hacer pronóstico desde mi especialidad, digamos, o desde la misma medicina, sino que hay otros factores que explican cómo se están moviendo las cosas, que de repente son demográficos, son ambientales, son sociales, son ecológicos, etc. Ahora, la tendencia a la feminización parece un fenómeno universal, digamos, o sea, la sensación que yo tengo, incluso con estos números en Chile, digamos que es prácticamente, digamos, casi no tenemos países, digamos, de los desarrollados, excepto el caso de Japón, digamos, todos los otros países giraron en la década del 90, y los países de la Unión Soviética ya en la década del 70, digamos, venían con un porcentaje muy importante de mujeres en las profesiones de salud y específicamente en medicina. Y yo creo que quizás sea un buen momento, que no haya que esperar, digamos, a que el porcentaje sea mucho más alto, para revisar las condiciones de trabajo. O sea, que el mercado de trabajo, de alguna manera, tiene que ser sensible, digamos, a la modificación, ¿no? de esta novedad, si se quiere, y que a veces también tiene que ver, lo hemos trabajado mucho en el tema de género, porque, digamos, dentro de la educación médica estamos trabajando, tenemos un comité que trabaja género dentro de la Facultad de Medicina, dentro de la carrera de Medicina, que es el tema, digamos, de que hubo un momento dado de la feminización de la medicina que la clave era, digamos, las mujeres tratando de mostrar que pueden ser iguales, digamos, ¿no? Creo que viene una segunda etapa, que es que además puedan mostrar que son diferentes, digamos, ¿no? Es decir, que el contrato, la propia relación terapéutica, digamos, de los hombres y de las mujeres no es igual, digamos, y no es necesario que sea igual, digamos. Esto es un poco lo que se dice, digamos, que el modelo patriarcal de la medicina puede ser reproducido incluso por médicas mujeres, digamos, no hay garantía que por solamente la feminización se cambie el modelo. Y patriarcal no es lo mismo que femenino, no es lo mismo que masculino, digamos. Patriarcal es una forma de relación médico-paciente que en el fondo, digamos, infantiliza al paciente. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera simplemente comentar lo siguiente, porque obviamente que su charla nos invita a hacer muchos comentarios y nos tomaría una hora, digamos, el poder o más, el poder abordarlos todos. Yo quisiera destacar y agradecer al doctor Rovere, digamos, su esfuerzo especial por venir a compartir con nosotros y presentar su charla. Él, aparte de realizar estas actividades en Estados Unidos, él llegó recién en el avión de la mañana y vino directamente a compartir con nosotros estas reflexiones, lo que ciertamente nos honra. Muchos de los aquí presentes, incluido el que habla, digamos, hemos trabajado toda nuestra vida en educación médica, yo personalmente, primero en la Universidad de Concepción, con el doctor Venturelli, lo tuvimos como consultor en algún tiempo, de manera que conocemos las dificultades, doctor, de lo que significa instalar los procesos de innovación curricular y cómo después ya todo queda obsoleto. E igualmente, hoy día, simplemente yo quería hacerle este comentario, que nos encontramos en esta interfase de salud-educación con la doble dificultad de estar viviendo un proceso de cambio que no tenemos muy claro dónde va a terminar, tanto en educación superior, en educación médica en este caso, como en salud. Aquí la provisión de atención en salud es mixta, es estatal y privada. El 75% de los chilenos, los más vulnerables, como se dice hoy día, se atienden en el sistema público de salud, o quizás más. En cambio, en la educación superior, en general, no la de salud, hay casi 1 millón de estudiantes
y la mayor parte de ellos hoy día ya esos servicios son entregados por instituciones privadas. Y hay un movimiento social que demanda, como en Argentina, gratuidad en la educación superior. Y todavía no sabemos cuáles son los criterios con los que se van a asignar los recursos. Bueno, como usted ve, nos podríamos explayar en muchas reflexiones que su conferencia a mí en lo personal me provocan, y le agradezco especialmente sus gestos. Muchas gracias, doctor. No, por favor, contrario. Permítame hacer nada más que una referencia que yo me olvidé, que quizá le puede resultar a ustedes interesante, porque también en el caso de Argentina es una experiencia que copiamos, o sea, no es una experiencia propia. Hace casi unos 12 años más o menos, en Brasil se produjo, digamos, una extraña alianza entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Caminaron juntos bastante, hoy en día, digamos, hay una mesa permanente de enlace, y por algún mecanismo que creo que la OPS tuvo mucho que ver en ese momento, convenció a la Argentina de que también tenían que hacer lo mismo. Y el foro del que nosotros participamos y del cual les traigo los saludos de 15 decanos de universidades públicas, que nos reunimos mensualmente, digamos, y tenemos un congreso incluso en Tucumán sobre la extensión, como estoy haciendo marketing, digamos, la extensión como una oportunidad para la articulación de las carreras de salud para prácticas preprofesionales interdisciplinarias, que se va a realizar en Tucumán la última semana de junio. Ya, digamos, venimos hace 4 años reunidos y haciendo un congreso anual. Y ese foro se formó fundamentalmente por el abrazo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Digamos, verdaderamente creo que es muy auspicioso, aunque sea difícil seguramente, digamos, involucrar al Ministerio de Educación en estos procesos y en estas discusiones, porque los Ministerios de Educación no entienden la especificidad de la formación en salud. Digamos, les cuesta muchísimo entender, quieren tener una especie de patrón homogéneo, digamos, y salud no se adapta bien, digamos, a ser uno más, digamos, en el juego, tiene mucha especificidad. Así que bueno, el agradecido soy yo, por supuesto. Muchas gracias.